Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos a un día más de análisis, de reflexión, de conciencia y de creación, siempre con la línea de construir la mejor versión del país que queremos heredarle a nuestros hijos y nietos. Yo creo que esa es la mejor motivación que todos podemos tener para hacer la diferencia entre lo que tenemos, que sin entrar en el balance, si es bueno o malo, para eso están todos los programas donde analizamos qué sucede y qué no. Lo que nos tiene que motivar es además, ese futuro, ese porvenir que pueden tener nuestros hijos y nietos en función de las decisiones que estamos tomando el día de hoy o que estamos dejando de tomar por no solo negligencia, sino también el descuido, sino también cualquier otra motivación o excusa que podamos tener para no hacer las cosas que nos corresponden, no solo en sociedad civil, sino también en puestos de toma de decisiones, en puestos de grupos de presión, en puestos empresariales. Todos tenemos parte de la cuota de lo que tenemos que generar y apostar por una mejor Costa Rica. El día de hoy estamos transmitiendo desde la cabina principal de la 89.1 FM para todo Costa Rica, frecuencia modulada, y también en la página web de la emisora y por supuesto en la cuenta de TikTok de Jonathan Prendas para que puedan entrar en las diferentes plataformas. Igual vamos a estar colocando el video completo en el canal de YouTube de Red Democrática, una producción de la Fundación Red Democrática que esperamos tengan pues gusto en verla, en comentarla y en generar esa suerte de sinergia, de conocimientos, porque lo que ponemos sobre la mesa el día de hoy, igual que en los otros 523 programas que hemos producido, es una parte de la verdad. Necesitamos sumar todos los criterios y así construir decisiones, que yo creo que es lo que nos falta muchísimas veces, el dar el paso extra para poder hacer las cosas según correspondan. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la infraestructura en Costa Rica, el tema de cómo está el ecosistema en Costa Rica a nivel de toma de decisiones general, con una persona amigo de la casa, una persona de gran confianza, no solo en círculos empresariales, sino también sociales, don Gonzalo Delgado, expresidente de la Unión de Cámaras Empresariales y una persona que sabe muy bien y con buen verbo y muy pedagógico a la hora de explicar qué está pasando en Costa Rica. Don Gonzalo, bienvenido a su programa Red Democrática. Buenos días a todos los radioyentes, a todos los costarricenses que queremos una Costa Rica mejor. Muchas gracias, Jonathan, por los espacios que a veces tenés la cordialidad de invitarme, y a todas las personas que han pasado por estos micrófonos, en donde pueden encontrar que el interés siempre es buscar una mejor Costa Rica, un mejor país, una mejor sociedad, cosa que a veces se nos olvida por qué nos llamamos sociedades, porque todos debemos trabajar juntos. Y me gustó mucho tu introducción en el sentido de que la responsabilidad es de todos. Y hago pequeño paréntesis, oyendo una entrevista que le hacen a María Corina Manchado de Venezuela, programa español. Le preguntan, ¿cómo logró usted tener todos los documentos de las mesas de votación para las elecciones pasadas y demostrar que hubo fraude? Ella dice que en un mitin llegó y estaba comentando, ¿cómo hacemos para lograr esto? ¿Quién ayuda a encontrar y a demostrar que la votación va a ser transparente? Y la respuesta fue, de todos, yo. No fue nosotros, no fue usted, fue yo. Cada persona asumió la responsabilidad de ir a buscar esa fotografía y organizar cómo trasladarse la información a un lugar centralizado y mostrar el fraude que ya en Venezuela ha sido clarísimo, y que por lo menos desde el punto de vista internacional hay una gran presión sobre el gobierno venezolano, y yo creo que eso debe transmitirnos a nosotros de que efectivamente todo lo que pasa en un país depende de cada uno de nosotros. Gonzalo, estamos a tiempo de transformar la forma de pensar del costarricense y dejar de esperar que alguien más haga lo que nos corresponde a todos. Bueno, yo soy un costarricense con mucha fe en cada uno de los conciudadanos, y pensaría que el costarricense realmente reflexiona mucho sobre el entorno. Lo ve uno a través de las encuestas, donde claramente el costarricense tiene ideas de
por dónde va el país y está claro en que no estamos avanzando de alguna manera clara y, digamos, concisa, con resultados positivos, como se desearían, como puede ser el tema de la seguridad, ¿verdad? Que es un tema que nos está pegando muy fuertemente en la cara. La educación también es un tema, pero la educación se cocina más lento, ¿verdad? El problema, pero ya se siente y se nota a la hora que tenemos solicitudes en zonas francas o ciertos puestos de calidad que no tienen personas que puedan acceder a esos puestos, y sin embargo tenemos una gran cantidad de personas que sin la capacitación correspondiente están en trabajos realmente con una valoración o un valor agregado muy bajo, ¿verdad? Lo cual eso nos puede hacer retroceder en nuestro clima social. Gonzalo, esa desaceleración se puede llevar también a planos más abstractos pero integrales como el democrático. Es decir, Costa Rica siempre se ha caracterizado, y antes de entrar en todo ese tema de infraestructura, en ser la Suiza centroamericana, el país del pura vida, el país más feliz del mundo, el país ejemplo por no tener ejército, el país donde apostamos por la educación, y podemos seguir una lista enorme. Pero todo se resume en un país que atesora, defiende y promueve la democracia. La democracia se está desacelerando en la esencia del ADN del ser costarricense. O sea, qué interesante, ¿verdad? Un país centroamericano, digamos, de los más pequeños, el más pobre, el que tiene menos recursos, digamos, si recordamos históricamente la capitanía era guatemalteca, Nicaragua era el granero centroamericano, el gran productor, la industria salvadoreña era fuertísima. Costa Rica lo único que tenía era su gente. Y esa gente, ¿de cuándo viene generándose? Desde 1820 y algo, cuando Juanito Mora es presidente electo, gobernante del país, y él como maestro impulsa la educación. O sea, nuestro proceso no somos democracia únicamente porque surgió la democracia y creemos que es lo mejor, sino viene un proceso largo de educación. Y eso nos ha hecho ser diferentes al resto de los países y es nuestra gran ventaja competitiva. Por eso es que es importante volver a la educación. La democracia como tal es consecuencia de ello. Y creería que debemos todos reflexionar al respecto y buscar que nuestros hijos tengan la mejor educación, que sin duda es académica, pero también existe una educación moral, que es la educación que hace muchos años se veían los principios morales que se inculcaban en los hogares. Y creo que esa parte las familias deberían retomarlo con más fuerza y que de alguna manera la hemos ido perdiendo por un asunto a veces de legalidad, de respetos, tal vez malentendidos, pero sin duda debe volverse a cohesionar esta sociedad costarricense que para mí estamos a tiempo, tenemos una gran cantidad de muchachos que van a escuelas y colegios. Debemos, al igual que me pasó a mí, entender por qué va uno al colegio. Yo no lo entendí muy bien, yo vine a entender muchas de las cosas un poco después. Entonces la educación, si bien tiene que tener una parte academicista, en mi concepto, que no soy educador, debe tener una parte muy importante de lo que es la formación. Digamos, algunos dirán la religiosa, tal vez la religiosa por respetos y demás, podría no, pero sí debería existir al menos la cívica con mucha intensidad y debería existir algunos trabajos sociales que existían en los colegios, qué sé yo, ir a ayudar a nuestra escuela, ir a pintar, o sea, que volvamos a cohesionarnos como sociedad, que no nos empecemos a segregar, que es lo que se está notando últimamente. Uno, en el barrio que yo vivía estaba en Lourdes, y en Lourdes vivió un señor que me acuerdo que tenía una fábrica de papas fritas y él es de La Plata. O iba a visitar a un tío en Coronado y esos eran los lecheros. Pero todos nos veíamos prácticamente iguales. Ahora sí vemos diferencias que no deberían darse, ¿verdad? Y no porque uno tenga más o menos, sino el trato. Esa diferencia debemos empezarla a alinear y a bajar y resaltar que somos bastante cercanos unos con los otros. Sorprendentemente, cuando uno va a ciertos lugares hay predisposiciones, sin embargo, cuando uno conoce a la persona o lo conocen a uno, eso cambia. Realmente los costarricenses tenemos una manera de ser muy afable. No hay por qué distanciarnos por prejuicios o
pensamientos preconcebidos y demás, ¿verdad? Yo creo que estamos muy a tiempo de hacerlo, ojalá lo hagamos, y yo creo que tenemos alrededor de Costa Rica muchos ejemplos en los cuales poder reforzar que debemos hacerlo más bien. De hecho, el tema va mucho, y hago la analogía con lo empresarial, con heredar de generación en generación. Cuando una persona desarrolla una empresa, la logra consolidar, la hace grande, el riesgo o el mito genérico siempre es si los hijos y nietos lograrán darle seguimiento a la línea visionaria del creador de la empresa. Y así se han dado muchos ejemplos de gente que sí lo ha logrado y gente que lastimosamente no, y los hijos y nietos ni siquiera tienen el gusanillo por seguir dentro del negocio. En la democracia, al no tener el ejército desde hace tantos años, 75, 76 años, el tema es que las nuevas generaciones no tienen esa curiosidad, esa necesidad por cuidar algo que ven por sentado y que creen que siempre va a estar. Entonces, la curiosidad de ellos no está ahí, sino está en hacer cosas sustentados y basados en que supuestamente todo va a estar bien. Aquí no va a pasar nada malo. ¿Es ese un riesgo para la Costa Rica del futuro cercano ya, la década del 30? Bueno, es una bonita analogía la que estás haciendo entre una empresa, un país, y yo incluiría a las familias también. En el sentido de que, y la frase, si uno no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va, y al no saber uno para dónde va, usualmente no se mueve. El que no sabe para dónde va, como dicen, ya llegó. En este caso, yo creo que sí debemos reforzar, digamos, el trabajo como democracia en función del conocimiento de dónde viene Costa Rica. Entender que nuestra democracia viene desde Juanito Mora, que pasa por Alfredo González Flores, obligando ya, bueno, primero antes el otro presidente en 1856, Juan Mora, que hace la educación primaria obligatoria, y Alfredo González la secundaria obligatoria y la primaria gratuita, y después viene toda esa evolución. Es un proceso largo que tenemos y que no deberíamos desaprovecharlo, y que en ese proceso pasamos por muchas cosas que uno podría ver, digamos, de una manera tal vez, digamos, literaria, de Mamita Yunay, lo difícil que era la vida en 1930, es ver cuando va uno a Atenas y Paz llega a la garita y ve esos muros de piedra, y esa era la aduana de Costa Rica, de ahí para afuera era, juéguesela, no hay nada. Y eso fue no hace ni 100 años. Entonces, en esa línea, si uno toma conciencia de la velocidad con que Costa Rica ha prosperado y hemos mejorado nuestro modo de vida, deberíamos también pensar que tenemos la obligación todavía pendiente de mejorar y homogenizar esos bienestares para otra gran cantidad de costarricenses que no lo han logrado. Si bien ellos están mejor que los costarricenses de hace 60 años, no están acercándose al grupo, digamos, de mayores ingresos, de mayores beneficios y demás. Beneficios que también hay que ser claros, no llegaron porque llegaron porque trabajaron. De hecho, hay muchas de las familias de las épocas de riqueza, de los 50, 60, ya no están. Así es. O sea, a veces uno se fija en muy corto plazo, y mira, tiene plata y la hizo solo. No, gente que trabaja y se la gana. Pero ahí es donde viene la importancia, que todos tengamos las mismas oportunidades. Yo fui a escuela pública, fui a colegio público, empecé en universidad pública y bueno, tal vez digamos ahí no fui el mejor estudiante, entonces llegué al privado y logré salir. Pero Costa Rica tenía esas oportunidades y debe tenerlas. Lo que tiene que mejorar es homogenizar la calidad de lo público para que pueda competir como lo hacía no hace muchos años con el privado. Esa diferencia no existía antes. Esa competitividad de la que estás hablando tiene en la parte práctica de la función pública y el ligamen público-privado muchos bemoles. No es la Costa Rica competitiva que todos desearíamos,
y dependiendo de cuáles son los indicadores y cuáles son las métricas que se usen para evaluar, hacer una radiografía del país, podríamos decir que no estamos mejor que hace 20 años, que hace 10 años, y las comparaciones son odiosas, pero nos dan una forma de saber hacia dónde estamos caminando, si tenemos un norte específico o si el norte es cualquier viento cruzado que nos mueva y nos haga llegar a algún lado. El Banco Central recientemente dice, por 10º mes consecutivo hay una desaceleración en infraestructura. Vemos que el tema de la infraestructura a nivel general en vivienda, que recientemente tuvimos aquí un especialista, no se está movilizando como debería, y lo que está haciendo es mucho en el estrato clase media alta, porque lo bono vivienda es limitado y la clase media, los costos de los terrenos para el desarrollo habitacional no permite que se hagan de una manera tan accesible. El tema de puertos, aeropuertos, fronteras y todo este tipo de ecosistema que incluso hablábamos antes del programa, tiene también sus complejidades, pero si a todo esto le sumamos que la seguridad del país no es la mejor, no goza de buena salud, y que eso hace que la inversión no se esté dando de una manera tan alegre como se hubiera esperado, vemos que el capítulo de infraestructura ligado a la competitividad, pues estamos con un problema en ciernes que nos puede generar una bola de nieve bastante grande a futuro cercano. Buena pregunta, compleja de responder porque no tiene solo un aspecto que uno podría dirimir cuál es la razón de que la infraestructura nacional esté colapsando. Hay varios factores, los evidentes es, en caso de carreteras, Expo Móvil pasado rompió récord con respecto al anterior año, que era récord también de venta de automóviles. Le estamos inyectando una gran cantidad de vehículos al año a la red vial del país, que crece tan lento que pareciera que no crece o decrece, ¿verdad? Al ser el crecimiento mayor de vehículos que la infraestructura, obviamente para efectos de demanda es un decrecimiento, para efectos de operación es cada vez más ineficiente. No veo, digamos, una posibilidad con las herramientas que se tienen actualmente de avanzar. Entonces diría uno, es que la ley de concesión hay que arreglarla, o la ley de contratación, que prefiero, entre paréntesis, la anterior a esta, me parecía que era más clara en todo caso, y ahí yo sé, pues ya sé hacer esa cara, porque vos estuviste por ahí, porque vos estuviste por ahí, porque vos estuviste por ahí. Dudas. Yo creo que la ley anterior, más bien con solo que le hubiera modificado la aclaración del tiempo, de que los 30 días no era para contratación. Si hay una empresa que está entrando en temas de corrupción y demás, pasa la ley de corrupción y el empleado pasará a enriquecimiento ilícito y todo el mundo empieza a acomodarse. La otra que yo considero que nos está frenando mucho es que en este momento hay una diferencia que, si bien tenía su lógica hace 70 años tal vez, que es que cualquier presidente quitaba empleados, ponía y esto y demás, sin que hubiera un código de trabajo, pues sí, había que generar alguna protección al empleado público por ese tipo de cosas odiosas. En este momento eso es mínimo, o sería mínimo en realidad, y deberíamos todos trabajar bajo las mismas reglas de código de trabajo y no tener, digamos, mecanismos tan fuertes de protección al empleado por no hacer. Si más bien lo que hay que es motivarlos a que hagan. La gran mayoría de los empleados públicos son buenos, sí, y tienen el mismo interés que todos los costarricenses, pero tienen amarras legales que les impiden avanzar. Entonces, si quitáramos esas amarras legales y que los empleados empezaran a trabajar contra resultados, pero resultados 360, o sea, que los evalúen no entre compañeros, sino que lo evalúe el público, que lo evalúe una contraloría, que lo evalúe tal. Control cruzado. Un control cruzado, lo que hacen las empresas. En las empresas no le preguntan al de presupuesto y al otro presupuesto si el otro es bueno, siempre son buenos entre ellos. Pero cuando llega, digamos, a ejecutar la obra, el carajo que está ejecutando dice, no, me hicieron mal el presupuesto.
porque me falta cosas. Entonces ahí empieza ese 360 dar vueltas, que yo creo que es la valoración que vale la pena. Y en los errores, si no hay, o sea, los errores se pueden aceptar, debería haber un nivel de tolerancia. Ahora hay casi una inquisición por un error cualquiera. Entonces estamos llegando a una parálisis por temor. Y eso otros países sí nos están ganando. ¿Cuáles países? En Nicaragua nos dicen que tiene mejor infraestructura, pero veamos el gobierno que tenemos allá. O sea, el gobierno es alguien que define qué es lo que quiere. Una dictadura. Bueno, pongámoslo así, no podría ser una dictadura desde el punto de vista formal, pero actúa como tal, ¿verdad? Entonces, en esa línea, yo diría que no debería sacrificarse tanto un país desde el punto de vista político por ser eficiente. Y entonces, cambiando pocas cosas, creo que potenciaríamos mucho este sector público, que es bueno, que no es una cantidad exagerada, porque si revisamos OCDE, cuando vos estabas ahí, Costa Rica no es que tenga tantísimo empleado público, lo que pasa es que nos salen muy caros, y nos salen muy caros y todo se fija en el salario, pero el problema es que producen estos empleados públicos, y no producen más porque no pueden hacerlo, porque tienen una legislación y otra, y se nos cruzan las legislaciones, entonces no hay maniobra para ellos. De hecho, les da hasta temor hacer algo, porque siempre hay un inciso que sale que los culpa. Y si no, alguien lo interpreta para que los culpe. Entonces nos estamos trabando por temor. Entonces creo que el tema de eliminar esa parte nos puede ayudar. Varias leyes deberíamos regularlas. Pero bueno, volviendo a infraestructura, el temor, como estamos hablando de infraestructura, ya el gobierno llega a un nivel de endeudamiento tan alto que ahorita acaba de bajar del 60%, pero que con cualquier cosita volvemos al 60%, no hace falta mucho. La única manera de desarrollar infraestructura es a través de lo que siempre ha existido, la colaboración público-privada, que aquí hemos satanizado el nombre concesiones o ese tipo de cosas. Sin embargo, fue lo que ha hecho crecer a todos los países en el mundo. La relación público-privada, siempre que sea una relación clara, transparente y justa. En Chile, que es en Latinoamérica el país que más concesiones ha hecho, me tocó con un amigo chileno ir a Valparaíso, que me invitó a ir a conocer allá, muy bonito. Pero de vuelta el domingo, íbamos por una carretera, 2 o 3 carriles, pero atascada, ¿verdad? Le digo, ¿pero por qué no la ponen a concesión? Me dice, no, esto es concesión. Y le digo, ¿pero por qué está tan atascado? Porque a la concesión le quedan 4 años o 3 años. ¿Y por qué no la amplían? Porque el modelo de concesión debe mantener la transparencia. Entonces el país definió que se aguanta los 3 años y lo vuelve a licitar para que lo amplíen a 5 o a 6. Pero si lo modificamos ahora, perdemos esa línea de transparencia, y lo más importante en esto es eso, la credibilidad del ciudadano en el modelo. Y en este momento creo que Costa Rica debería, en lugar de estar ampliando contratos, debería de volver a licitar esas concesiones para que se transformen, ¿verdad? De nuevo. Y empezar todos los contratos nuestros son de la ley de la línea de concesiones de hace 30 años, sí. Desde primera o segunda generación. Colombia va por la 6ª generación de contratos de concesión. Entonces, ellos han aprendido mucho. Deberíamos brincar ya a la 6ª generación de concesiones para poder hacer algo que realmente responda a las necesidades y a la transparencia que requiere el país en este momento. 2 preguntas sobre lo que acabas de decir. 1, ¿somos más legalistas y moralistas en función de intentar la perfección a la hora de hacer un vínculo público-privado? Y la segunda, estamos generando una carpeta correcta en función de la legalidad, es decir, esta generación colombiana, cuando volvemos a ver aquí la forma en que se hacen los contratos, hay gente que incluso popularmente lo que dice es no se sabe para quién estaba redactando el contrato, porque no se sabe si estamos a favor o en contra de cómo se están sentando las cláusulas. ¿Costa Rica le falta madurez en esa parte? Tal vez la parte legalista del país, creo que sí, creemos mucho en los juzgados, lo cual es bueno. Sí. Pero creo que también deberíamos creer más en la negociación y la conciliación entre partes para evitar llegar a los juzgados, que están muy saturados, y que evidentemente si seguimos en esa línea, la justicia pronta no se va a dar,
y va a ser una espiral hacia abajo, porque vamos a dejar de creer porque no me resuelven, pero no resuelven porque están saturados de casos, porque todos lo llevamos a un trámite legal, hasta los privados, para cuidarnos de que después nos puedan acusar de que fue al revés el evento. En cuanto al tema de la cartera, decías, de proyectos o... Sí, en función de los contratos que se hacen. Bueno, con el contrato, es que, bueno, vamos a ver, depende de la óptica, siempre el contrato puede favorecer en algún aspecto un lado y otro al otro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estos contratos se realizan en una época muy diferente de la economía nacional. Por ejemplo, digamos, el contrato de la Ruta 27 se empieza a concebir en el 78, se licita en los 80. ¿Qué pasó en esa licitación? Solo participó una empresa. ¿Por qué? Porque había un temor sobre el flujo de vehículos que iban a haber. O sea, los estudios no daban un flujo suficiente para que el proyecto económicamente pudiera funcionar. Entonces, en ese momento, el contrato está bien, porque garantiza que va a haber. O sea, y si no hay, lo va a garantizar el Estado. ¿Qué pasa después? Que somos tan lentos que empieza a pasar de mano en mano. Creo que pasó de casi dos empresas diferentes o tres finalmente antes de que se construya, y pasan 15 años cuando ya Costa Rica había cambiado, el tránsito era superior. Y entonces, ¿qué sucede ahí? El tránsito no era el esperado, se multiplicó por 8, por 10. Entonces la concesión se volvió una concesión que era casi ruinosa, se volvió una concesión muy exitosa, ¿verdad? Y no es que el contrato esté bueno y malo, es que no supimos en qué momento parar y volver a sacarla. O sea, ya teníamos un contrato, me hubiera sido más barato parar y volver a licitar que seguir adelante con eso y tratar desesperadamente echarlo a andar. ¿Por qué se hace en ese momento, me imagino yo, los gobernantes? Porque si no vuelvo a empezar y no vuelvo a marcar y vean, y tal vez que tenían razón, no tendríamos tal vez la 27 en este momento. ¿Y qué pasaría en este momento? El colapso total. O sea, sin ruta, nada más imaginemos un cierre de ruta 27. Todo con ruta 1. Completo, todo por ruta 1. Y el estado que tiene ruta 1, con el volumen que tenemos, esa carretera no aguanta nada. Esa carretera está apenas para una ruta de emergencia. Igual que pudo haber sido la salida a Turrialba. O sea, cuando se cierra la 32 es un caos. El asunto de la infraestructura es que debe crecer orgánicamente con el país, al ritmo del país. Y la infraestructura está creciendo desde hace muchos años mucho más lento que las necesidades del país. La velocidad. ¿Por qué se da eso? No, eso se da por varios temas, pero el más grave es el administrativo, ¿verdad? Que no se toman las decisiones oportunas, no se avanza sobre las posibles soluciones que tenemos. Hemos satanizado las concesiones cuando, si no hubiéramos dado la administración interesada del aeropuerto Juan Santa María, aquí no, o Oliveria, no levanta el turismo. Si esa es nuestra gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Pero por eso pero ya tenemos que dar otro paso en lo que son aeropuertos, porque ya están saturados. En carreteras de concesiones solo tenemos 32 y nos falta, y perdimos la San José San Ramón, que en este momento tendría 10 años de estar, 8 años de estar operando con una tarifa probablemente menor que la que propuso el fideicomiso en su momento. Bueno, porque lo hicieron más grande, bueno, puede ser, pero tendríamos la carretera funcionando en este momento. Aunque se están haciendo los topics y esas cositas, sigue siendo un cuello de botella. O si agarramos los muelles, que también, efecto seguridad, que me parece que debe haber más responsabilidad en cuanto al concesionario con la seguridad del manejo del muelle, la demás nos está salvando. Si estuviéramos con Moín y el puerto alemán, o sea, Costa Rica no puede importar. Caldera, un amigo pasó un video, fue antier, que estaba por ahí viendo 10, 12 barcos haciendo cola para ir a descargar. Eso no es crítico, ser. Eso es crítico. Es crítico. Todos los puertos, según dicen los que saben, deben trabajar al 80%, jamás llegar al 100%. Y aquí estamos sobre el 100%. Entonces, y aparte de eso, son concesiones que relativamente, yo diría que son exitosas. Tienen al país sobreviviendo a todo este desarrollo tan importante que tenemos en turismo, en zonas francas que realmente mueven económicamente el país. Si no tuviéramos zonas francas y dependiéramos solo de la economía definitiva, de la nacional, el nivel de desempleo sería altísimo, el PIB sería bastante más bajo, nuestro nivel de deuda estaría disparado con respecto a ese PIB.
Y cuando uno ve el crecimiento, la velocidad de crecimiento del PIB en los últimos años, cuando estábamos en la asamblea, tú estabas en la asamblea, yo conversaba con vos, estábamos cerca de 60.000, 70.000 millones, una cosa así, ahorita estamos sobre 100. O sea, hemos crecido rápidamente, el país tiene la capacidad de crecer y aprovechar oportunidades, pero si seguimos limitando la infraestructura, es como volver a trabajar sin computadora y empiece a usar la calculadora, o sea, es un retroceso definitivamente. Carreteras, hospitales, puentes. Veía hace poco, esta semana si no me equivoco, un estudio que dice que 6 de cada 10 puentes están en mal estado, pero esa estadística yo la escuché por primera vez hace 15, 10 años, exacto. Es viejo. Y básicamente la misma cantidad aquí. De hecho, un ingeniero en aquel momento nos decía, los puentes importantes como el que pasa por la 32 a la altura del Saprissa, este puente no se ha caído porque Dios tiene misericordia de ustedes. Había una frase que decía papá de un profesor de la universidad, que el concreto es tan noble que hasta que permite que lo diseñen. Sí. Entonces yo diría que esa es una de las razones de por qué ese puente aguantó tantísimo trajín. Y así aguantan la mayoría. Y los provisionales se convierten en permanentes y nos generan dolores de cabeza con nada. Y estábamos diciendo antes de empezar el programa, un choquecito y colapsa en todas las vías. ¿Tenemos una hoja de ruta, una visión país en este momento para donde estamos caminando en infraestructura, o estamos haciendo todo orgánicamente a como podamos? Estamos en un proceso, como diría, orgánico, de una evolución al azar de lo que pueda hacerse o salir, pero existen planes. No sé, yo vi en el 2010 un plan que se le contrató a una firma española, donde en ese momento teníamos que invertir cerca de 50 y algo mil de millones para atenuar, digamos, sin considerar ferrocarriles, obviamente un número que no podíamos, y yo creo que ya en este momento ya de haber superado esa necesidad de dinero. En el caso de los puentes, teníamos una lista de puentes en el 2005 donde el 60% había que arreglarlos. Bueno, se arreglan unos, pero del 40 empiezan a caer ya otros que ya nunca los tocaron, ¿no? Entonces no tenemos una hoja de ruta, básicamente porque no tenemos un organismo que pueda definir esa hoja de ruta y que se respete entre, digamos, periodos de gobierno. Situación que es tristemente frecuente en otros países, a excepción de Chile, y creo que Argentina también implementó, digamos, el modelo ese chileno, que es básicamente establecer una oficina de socios, digamos, donde están representadas la sociedad como un todo, desde expresidentes que ahorita, digamos, pues dirían que no, pero hay una experiencia que es importante siempre cuando alguien pasa por un puesto, donde definen las necesidades y la ruta, y la ejecución la realiza otra institución del Estado. Pero esa institución del Estado solo va a ejecutar eso. No puede llegar un presidente y cambiar, ahora cambiamos a tal, ahora me interesa fulano, y ese tipo de cosas no suceden, ¿verdad? Entonces, un proyecto de infraestructura, de carreteras cualquier concesión, puede tardar entre que se concibe y se inicia la construcción entre 6 y 8 años. Y la ejecución puede tardar 2, 3 años. O sea, son procesos que superan un periodo de 4 años, al menos fácilmente, y puede ser que termine en el tercer periodo. Si no lo hacemos de esa forma, vamos a seguir como estamos ahora. No ampliamos bien, dejamos, pongamos un ejemplo, era Cañas Liberia, de que llegábamos de un embudo a una carretera preciosa, cuando hemos empezado a construir al revés, pero bueno, se construye como se pudo, y ese tipo de cosas, ¿verdad? O, digamos, dar seguridad a las empresas, no solo nacionales, sino internacionales, porque si no tenemos una certeza sobre los procesos, no va a venir nadie a hacerlo. Y en este momento pues tuvimos el traspié muy importante de una empresa nacional que nos tiene una carretera ahorita mejor, pero el año pasado era hiper peligrosa, o sea, con huecos de 2-3 metros a un lado, o sea, y por ahí pasaba toda la producción. Sí, más bien, o sea, yo lo que digo es, los costarricenses no somos tan chapas, porque casi nadie se fue al hueco, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas, tiene que existir un organismo
que supere los periodos presidenciales para poder generar una política de infraestructura clara, pero no solo, o sea, la infraestructura no solo son carreteras, también son muelles, son aeropuertos, son, digamos, educación, salud, acueductos, que en este momento es terrible, electricidad, que en este momento tenemos problemas de electricidad, se está yendo con alguna frecuencia mayor de lo que debería ser, y eso trastorna los ciclos de producción y demás. No, tenemos, o sea, demasiadas oportunidades para mejorar que no estamos logrando iniciar. Es una ruta, ahora estabas diciendo, un ente, una oficina, un departamento, una instancia pública, sí, que cambia lo que está ahorita y que empieza a ser ejecutora, no necesariamente ser parte de la burocracia donde todo el mundo tiene que firmar en 50 escritorios un documento. Sí, digamos, podemos decir, nosotros tenemos en este momento un Ministerio de Planificación que debería ser el que lo haga, pero el Ministerio de Planificación depende de una persona que es nombrada por un presidente, entonces ya se volvió política. No, este ente tiene que ser apolítico, o sea, tiene que ser un ente que trasciende los periodos políticos y los nombramientos políticos. Como Coprocom o como Procomer. Se definen algo más. Exactamente, se definen, por ejemplo, en Chile se definen los últimos tantos expresidentes de la República, se definen especialistas que nombran las universidades tal, se define el especialista que nombra representación popular, se define el especialista que nombra el sector privado, se define el especialista que nombra tal vez los bancos, otros, y entonces conformar un grupo de 15, 16 personas que se sientan con un equipo de apoyo a definir cuáles son las proyecciones del país en crecimiento, tanto en turismo o en esto, o sea, el país tiene que proyectarse. En esa proyección se definen cuáles son las necesidades de electricidad, de comunicación, de carreteras, de aeropuertos, de todo se define, salud, dónde ocupamos un hospital clase A para que pueda el aeropuerto ser validado, etc. Entonces definen un plan de trabajo y un orden y un cronograma. Ahí terminan ellos, en la planeación. Eso sí, esa planeación es ley. Se respeta. Se respeta. No puede cambiarla ningún político, ningún presidente, ningún ministro. No, el ministro está, y tal vez se nos olvida, el poder ejecutivo, que es el presidente y ministro, es ejecutor. No debería estar definiendo los rumbos del país. No es un político que ilumina para dónde vamos nosotros. No, es un ejecutor. El que puede iluminar es el pueblo. ¿Y dónde se ilumina el pueblo? En la asamblea. Bien que mal, hay que mejorarla, hay que hacer lo que sea. Hay que ser como ciudadano más activo presionando a nuestros diputados. Sí, eso sí. No solo criticarlos, hay que presionarlos. Pero esa es la línea política para mi gusto, la Asamblea Legislativa. Pero el ejecutor es el ejecutivo del presidente para abajo. El presidente tiene que ser responsable porque se haga la infraestructura. Y él es el que tiene que dar cuenta sobre esa infraestructura, ¿verdad? Y sobre todas las otras actividades administrativas que le corresponden, la seguridad, etcétera, ¿no? Pero debe tener ese órgano que es creado en la Asamblea o el Senado en Chile y es ley. Y fue creado por ley. Y tiene la potestad de que lo que ellos dicen es lo que hay que acatar, punto. Y ya la Asamblea no tiene mayor objeción más que ratificar los miembros o sustituirlos y darlos a conocer en una objeción. Gonzalo, hay otra línea o línea de discusión que es más municipalista. Y lo que dice es que las municipalidades deberían de hacerse cargo con alianza público-municipal, alianza público-privado municipal, del desarrollo de infraestructura no nacional, es decir, aparte de las rutas nacionales claramente establecidas, sino que como ahora que básicamente la cambian el estatus como quieren, pero que las municipalidades deberían de tener mayor incidencia en generar el ecosistema de infraestructura para que pueda darse un mejor desarrollo. Bueno, es que ya existe, eso funciona así, todo lo que son carreteras nacionales dependen del ministerio, sí, que no tiene un plan y las municipalidades tampoco. Las municipalidades me parece que tampoco, y también estamos de alguna manera pidiéndole peras al olmo a muchas de ellas. Hay municipalidades muy pequeñas que no pueden generar un departamento técnico que pueda llevar eso. Entonces, ¿qué nombra un ingeniero? Un ingeniero tiene que ser el carajo que sabe diseño de infraestructura, que tiene que saber un poco de acueductos, si tiene acueductos, que tiene que saber probablemente de urbanismo,
que es el que dicta el plan regulador o da su opinión, y muchas no tienen un plan regulador, y pasa por el hombre que autorice sí una planta industrial cuando tiene vecinos a la par y cosas de ese estilo, o una urbanización cuando no se cumplen los requisitos mínimos para que pueda hacerlo. Entonces, esta idea nuestra de estar generando nuevos cantones, digamos que de alguna manera responde a la no acción de los cantones madre a sus necesidades. Pero de eso es como emanciparse de los papás, porque tal vez hoy no me dieron de comer, ¿no? Y a los 10 años. ¿Ah? Y a los 10 años. Y a los 10 años, ojalá, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si vamos a seguir así, vamos a terminar cantones de barrio. Entonces, ¿qué posibilidad de acción hay? Nunca mejor descrito. Entonces somos, como dirían, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Y realmente volvemos a lo que hablaba antes, tenemos que acordarnos de dónde viene el tema de sociedad, para trabajar juntos, ¿verdad? Entonces, en esa línea, y ya la realidad es esa, y yo creo que es difícil que los cantones vuelvan a reunificarse, sí deberían generarse, digamos, coaliciones de municipalidades para que puedan realizar obras en conjunto con mayor técnica. En este momento muchos de los cantones, como les llega la partida definida del Ministerio de Hacienda para carreteras, lo que se dedican es a poner asfalto. O sea, y eso no tiene mucho sentido, porque tirar asfalto por tirar asfalto como país puede ser una inversión perdida. ¿En qué sentido? Ves muchísimos de los cantones que hacen tratamientos de asfalto que tal vez no tienen la capacidad del tránsito y que posiblemente, y tampoco la base es suficiente, entonces lo que pongas arriba se va a echar a perder. Claro. Pero necesito los votos, y casi siempre los veo uno todavía más intensos en el último año para poner asfalto por todo lado. Yo siempre he dicho que sé cuando estamos en campaña municipal, porque todas las municipalidades empiezan a asfaltar. A asfaltar. Y entonces se asfalta sin una buena canalización de las aguas, sin buen manejo urbanístico, no hay aceras, las calles no terminan siendo muy anchas, y la persona camina por una orilla, y cuando viene un carro a veces hay calles que no, apenas el carro, y el que está a pie tiene que tirarse a donde pueda, y si vienen dos, casi que persinarse a ver si no me pasa nada. Entonces está mal enfocado, no hay un plan y ni hay una obligación de las cantones de seguir al menos un mínimo importante, porque siguen un mínimo siempre, pero un mínimo importante de urbanismo, y después de definir que la inversión que se está haciendo hay una retribución, porque hay carreteras que uno ve donde no hay ni actividad económica, son bosques, está bien, el turismo, perfecto, ¿qué había de cabinas ahí? ¿Qué había un hotel ahí? No hay. Entonces, ¿qué es lo que se está generando ahí? Mi pensar, yo asfalto una calle que ahorita le cobro un impuesto al vecino de 3 pesos, y donde le pongo el asfalto, donde viene la caracterización de la propiedad, tiene que ser asfaltada, le suben los impuestos. Entonces, con eso, ¿qué está pasando? Voy a cobrar más impuestos. Se está volviendo un negocio en sí mismo la municipalidad, ¿verdad? Y no le veo yo la lógica en ese sentido. Nos está ganando más el síndrome negocio, el síndrome microondas electoral, o simplemente es incapacidad técnica de quienes están llegando a las municipalidades para poder tener una visión y paciencia para ejecutar. Es un sistema que tenemos ahorita donde no estamos relacionando el beneficio contra el costo. Pareciera que no importa el costo al final de cuentas. Por eso es que aumenta el déficit sin aumentar tampoco la producción. Aunque dijimos que vamos aumentando, no aumenta tan rápido como el gasto. Y en cualquier hogar, cuando uno dice, es que me merezco una casa mejor, y voy y compro una casa mejor, y no tengo la plata, la pierdo hacha, calabaza y miel. La red nuestra de infraestructura de carreteras es enorme, 50 y algo mil de kilómetros. 20 y algo están asfaltados, pero en mal estado muchos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos generando una propia trampa. Es como que yo tenga plata para comprarme una finca y otra finca, pero no me alcanza para mantener ninguna. ¿Qué voy a terminar? Con charrales en todas. Yo creo que Costa Rica debe analizar costo-beneficio en cada una de esas opciones, y que esos dineros que se distribuyen se valoren el costo-beneficio también, porque no tiene sentido de gastar por gastar.
digamos, hay una frase aquí muy bonita que es, digamos, que las instituciones trabajan al costo. Bueno, yo diría que ojalá en la empresa mía, en muchos casos, pudiera trabajar al costo, me va mejor. ¿Verdad? Podría subirme el salario más y al final gasto más y todo se gastó, voy al costo. Pero ¿a qué costo? ¿Verdad? Esa relación no la vemos muy bien. Cuando uno ve, y me parece, y desde hace años lo digo en algún lado, me parece una injusticia cuando yo llego afuera de San José y veo a un señor jalando su ternero, un carrito que puede tener 30 y pico de años, que a cada rato lo arregla, esto y lo otro, lo chanea, lo pinta, y ves carros del Estado que no llegan a 3, 4 años y están despedazados, y venga uno nuevo. Cuando le va bien. Cuando le va bien. Hay instituciones que les dura a los 7, 8, pero son instituciones diferentes, pero digamos, hay otro donde no llega a esa edad y compre otro. Y el campesino que está por ahí, que bien que mal, paga el IVA al menos, que es un impuesto, tiene que estar apellidando con un carrito viejo, llantas, ojalá que no llegue un zancudo, ¿no? Porque desinfla, pero bueno, yo creo que hay que igualar esas condiciones también entre el sector privado y el sector público. Gonzalo, en la última parte del programa, estos 6, 7 minutos que nos quedan al aire el día de hoy, me gustaría enfocarnos en la época electoral, pero desde una perspectiva muy específica en infraestructura. En las últimas 3 campañas, con memoria muy clara por haber participado directamente en ellas, siempre estaba el tema de los topics. ¿Cuáles son la lista de las urgencias que tiene el país? Y todos los candidatos se las sabían. No necesariamente saben dónde estaba, no necesariamente saben cómo se arreglaba, no necesariamente saben el costo, pero se sabían los problemas. Costa Rica es un país más que diagnosticado. Es fácil encontrar una carpeta que todos los candidatos se van a recitar de hay que ampliar esto, hay que hacer lo otro, y la lista del niño y la varita mágica de yo lo voy a lograr todo. ¿Cuál debería ser el abordaje responsable del candidato responsable en función de la infraestructura? Para no venir con listas del niño o con lectura de topics, de puntos calientes en infraestructura, que básicamente todos lo sabemos porque todos pasamos por todo lado todos los días. Ahí es donde tal vez cuando arrancamos la conversación yo retornaría yo tengo fe, digamos, que los costarricenses vamos a hacer una valoración más justa de las propuestas. Cuando alguien nos dice, mira, ponga aquí 100 pesos y démelos a mí y dentro de 15 días te doy 1000, no se puede, o sea, obviamente no me va a devolver nada. Creo que esa valoración de ese estilo hay que hacerlo con los candidatos. Los candidatos obedecen a una búsqueda de llegar. Lo que no se vale es que lo hagan a cualquier precio y que lo votemos. No se vale. Yo creo que, digamos, todos desde esa línea tenemos que valorar si las propuestas son responsables o no, son realistas o no. ¿Cómo diría yo valorar eso? El primer candidato tiene que llegar y decir, vea, probablemente yo siga creciendo con lo que se puede y no se puede hacer mucho más, pero sí voy a cambiar la ley de concesiones, la ley de contratación, solo en infraestructura, y la ley de empleo público. Esa pasémosla y olvidémonos empleo público de impuestos, salarios, eso no. Hagamos una ley de empleo público que permita a los funcionarios trabajar y ser valorados y reconocidos. Pero dejemos de ser perseguidores de los empleados públicos, dejémoslos avanzar en todos los sentidos. Cuando hablamos de infraestructura es una, pero en todas las áreas está bloqueado. Al menos eso, si lo lograra un candidato o un presidente, se gana 20 años de desarrollo en el país, ¿verdad? Porque en función de que nosotros permitamos a los funcionarios públicos trabajar, eventualmente ellos lo van a hacer y lo van a hacer bien. Lo que no podemos pensar es en milagros que no tengan, como diría en algún momento un tipo que le pedía a Dios que le diera la lotería y toda la cosa, y le dice a Dios, está bien, yo te la voy a dar, rezado con mucha fe, pero comprar la lotería por lo menos, ¿verdad? Y eso nosotros estamos pidiendo el milagro, pero no hacemos el esfuerzo mínimo que se requiere para llegar ahí. El esfuerzo mínimo es dar las condiciones para que se trabaje en el sector público, sinceramente, y en el sector privado también tener mayor claridad, digamos.
en cuanto al manejo de muchos aspectos como son permisos de autorizaciones, patentes, que de hecho el impuesto del 10% que pone Estados Unidos a Costa Rica no son por barreras, son barreras como formales, es lo complicado que es trabajar en el país, ¿verdad? O sea, patentes muy lentas, permisos muy lentos, licitaciones poco orientadas a precio, no a calidad o a seguridad, otras cosas, que eso no es fácil de arreglar, solamente vamos a arreglarlo, ¿no? Pasa mucho por ley, pasa por consensos, pero diría que para la próxima elección todos los costarricenses tenemos que valorar bien. El señor que se va a sentar ahí va a ser nuestro empleado. Ese es el mayor empleado del país, es ese. Y tiene que tener algunas otras características, como la vocación de ser un buen padre, ¿verdad? Es importante que la tenga para que oriente al resto de los costarricenses de buena manera por el camino que siempre estamos acostumbrados, de democracia, paz y demás. Esta orientación o esta respuesta que acabas de dar va muy enfocada en una visión a largo plazo y no simplemente en emociones que le diga a todo el mundo voy a resolver la vida en 3 años, porque el 4.º año ya es imposible. Un medio año al inicio, un medio año al final es básicamente complicado desarrollar infraestructura estratégica. Entonces digamos que en términos prácticos voy a solucionar la vida del tico en 3 años. Hay que encontrar el candidato que hable en función de resolver las bases de los problemas y no querer maquillar los problemas. Bueno, es que tenemos dos líneas. Tenemos, igual que en cualquier familia, vamos a tener urgencias de muy corto plazo, como la salud. Si aparece un problema de salud, hay que resolverlo. Igual, digamos, ocurre un problema de un huracán y hay que ir a resolverlo. O sea, punto. Eso no tiene tiempo. Pero a la par, igual, tiene que cualquier familia tener una mirada de largo plazo, generar el ahorro para que los chiquillos puedan ir a la universidad, para poder eventualmente cambiar de casa o comprar el carro cuando llegue el cuarto chiquillo, porque ya no cabe, los carros están hechos para 2 o 3 chiquillos, el cuarto ya se complicó la vida, entonces hay que pensar... ¿El cuarto se abraza con los demás? Antes se podía, pero ahora con la ley de tránsito y sillas y todo ya no se puede. Pero bueno, en todo caso, tienen que haber 2 líneas, o sea, el candidato tiene que presentar 2 líneas. ¿Qué quiero arreglar a corto plazo? Y puedo hacerlo de esta o esta manera, y a largo plazo la otra, porque, como decía un amigo, el largo plazo empieza igualmente hoy, o sea, igual que el corto, arranca al mismo tiempo. Pero el candidato va a llegar a ofrecer lo que él considere. Está en nosotros determinar si es creíble, es conveniente o no. En realidad, identificarnos con una persona, uno puede identificarse, uno se identifica con mucha gente, uno identifica con un amigo, es simpaticísimo, pero yo sé que si me pongo a hacer un negocio me jode. Entonces, es amigo para los chistes, pero al otro no. Un candidato no puede identificarse, pero al final lo que está eligiendo no es alguien con quien me identifico, es alguien que va a definir el futuro mío. Entonces tenemos que elegir con mucha responsabilidad. Gonzalo, muchísimas gracias. No, con todo gusto. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a todos los escuchas que sacan el tiempo para escucharnos y bueno, ojalá también nosotros aprender de ellos con los comentarios que siempre te hacen. Así es, y muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía, no solo en la 89.1 para todo el país en la frecuencia modulada, en el portal web de la emisora, en la 89.1 y por supuesto en el TikTok de Jonathan Prendas. En unos minutos en el canal de YouTube de Red Democrática vamos a estar colocando este video para que lo puedan reproducir y así hacer conciencia. Como decía muy bien nuestro invitado Gonzalo, lo que tenemos que generar acá es una conciencia práctica de visión a largo plazo. Entre todos se puede, pero tenemos que incomodarnos todos para poder aplicar soluciones entre todos. Hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite.